Hola, hola, bienvenidos a todos al track de informática orientada a la comunidad. Vamos a comenzar la charla con experiencias en el uso de la historia clínica y la atención domiciliaria de Lucía Vidal, que es subdirectora del Sanatorio SEM Mautone de Uruguay. Bienvenida. Bueno, no sé si ahí sí, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía Vidal. Yo trabajo en el Sanatorio SEM Mautone, en Punta del Este, Uruguay. La idea de esta charla es contarles la experiencia en el uso de historia clínica electrónica en la atención domiciliaria. Soy médica y trabajo en la gestión, en dirección técnica, la parte de sanatorio y todo lo que es atención médica extramuros. Perdón. Bueno, el contenido de la presentación es contarles la empresa, es decir, quiénes somos, qué queremos contarles de la experiencia nuestra en la implantación de la historia clínica, qué metodología de análisis utilizamos para los datos y la información que les queremos mostrar, qué resultados obtuvimos y qué conclusiones logramos con la historia clínica electrónica. A mí no me pasa. Ahí está. ¿Qué? Está por eso, dirijo. Bueno, de la empresa, contarles que nosotros somos un sanatorio de tercer nivel, que pertenecemos a un grupo de empresas SEM en Uruguay, que tenemos la visión de queremos ser vistos y reconocidos por la calidad de atención que brindamos y la calidez de relaciones interpersonales de las personas que trabajan en la institución. Y a su vez tenemos la misión de que queremos brindar un servicio de calidad. Y en eso estamos basados en tres fuerzas, que es la calidad y la calidez, la accesibilidad, que nosotros ese atributo de la calidad le damos mucha importancia porque no es solo acceder a los sistemas de salud, sino acceder en forma oportuna, es decir, cuando el paciente realmente lo necesita, y buscamos la eficiencia y bienestar porque obviamente sin rentabilidad no hay empresa. Este es para que nos ubiquen, el sanatorio en imágenes. No me pasa. Estoy tocando la flechita. Bueno, si no, ahí va a pasar, yo te voy diciendo la siguiente. Me estresa esto. Bueno, el sanatorio, siguiente. No, la anterior, ahí va. La siguiente, no, ahí. Bueno, esto es lo que les contaba, somos un sanatorio de tercer nivel, que tenemos CTI de adultos, de niños, cuidados moderados, tenemos sala de operaciones, todo lo que es imagen, resonancia, tomografía, tenemos 46 camas de cuidado moderado, estamos en continua reforma por crecimiento y adaptación de la planta física al incremento de la demanda de servicios que tenemos que brindar. Tenemos policlínicas, tanto en Maldonado Ciudad como todo el resto de Maldonado, sean propias o en complementación con otros prestadores públicos y privados a nivel departamental. De los resultados asistenciales, contarles que tenemos una población de usuarios de 44.300 socios, tenemos una población joven, el promedio de edad de nuestros usuarios es de 34 años, pero hemos tenido, sin embargo, a lo largo de los años un envejecimiento de la población que ha llevado un incremento en la demanda que los mismos solicitan. Tenemos, como les decía hoy, al ser una población joven, un perfil quirúrgico. Tenemos nuestros principales motivos de egreso son partos y cesáreas por la población joven, patologías de vía biliar, apéndice, hernia. Tenemos aproximadamente 180.000 atenciones en primer nivel por año, 4.000 a 6.000 atenciones en emergencia por mes, y todo esto que les cuento ha llevado a que tengamos una mayor demanda de servicios y que hemos tenido, siguiente, que ir buscando estrategias, como tenemos una planta, que el incremento de esa planta física lleva a crecimiento en camas, y esas camas llevan a la necesidad de recursos y ese aumento de costos, a ir buscando estrategias, como puse ahí, de deshospitalización, para que el paciente no deje de recibir servicios,
pero rápidamente vuelva a su domicilio. Uno fue la cirugía laparoscópica, que tiene un tiempo de hospitalización bajo, la cirugía del día, hoy tenemos un 40% de los procedimientos coordinados en la institución se hacen por cirugía del día, es decir, el paciente viene, se opera y en menos de 24 horas está en su domicilio. Y la tercera línea es mover los servicios a la casa del paciente. Siguiente. Esto un poco para que ubiquen, la institución tuvo un crecimiento muy rápido. En Uruguay una reforma de salud en el 2008, y acá les quería mostrar que del 2010, que fue el primer salto de usuarios que tuvimos, al 2018 tuvimos un incremento de 37% de usuarios, y acá en el día cama el porcentaje ocupacional de sanatorio, lo que yo les decía, pasamos de tener 68% a un 80% de ocupación de sanatorio, lo que nos llevó a la necesidad de buscar atención o estrategias de deshospitalizar al paciente. Siguiente. Fue ahí en ese momento que empezamos a trabajar, bueno, qué servicios damos en domicilio, cómo resolvemos la atención domiciliaria, cómo logramos que el paciente sea resuelto en domicilio sin venir a sanatorio. Ahí es que, bueno, definimos, y esto en realidad está definido por la OMS, no fuimos nosotros, pero tomamos esto como líneas de trabajo. La atención domiciliaria, la idea es resolver al paciente en su domicilio con la misma calidad de atención que se da en el sanatorio, y tiene una herramienta muy importante porque ya está establecido cuáles son las ventajas, pero es principalmente el involucramiento de la familia en todo lo que es el cuidado y el acompañamiento del paciente en ese proceso salud-enfermedad. Siguiente. Definimos nuestra modalidad de atención en domicilio. Nosotros teníamos principalmente la internación domiciliaria, que después les voy a contar que por normativa en el Uruguay desde 2008 hay que darla, pero después fuimos definiendo otras modalidades que están definidas por el motivo de consulta que lleva a que el paciente tenga necesidad de una atención, la patología o comorbilidad que tenga el paciente previo a ese motivo de consulta, y según eso se hace o se establece un plan de cuidados de enfermería, de frecuencia de visita médico, que hacen todos estos tipos de atención en domicilio, que las tenemos definido en radiourgencia, es decir, si el paciente enseguida que requiere la atención, le doy la asistencia en domicilio enseguida o en el día, lo que es el seguimiento médico, crónicos, cuidados de enfermería y cuidados paliativos, son todas las modalidades de atención que nosotros fuimos construyendo en domicilio para ir buscando esa solución extramuros del paciente. Siguiente. Bueno, el objetivo de esta presentación siguiente es compartirles la experiencia que tuvo el sanatorio en lo que es la implantación de la historia clínica en atención ambulatoria. ¿Qué metodología utilizamos? Hicimos un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, en que se analizaron todas las atenciones domiciliarias en un ejercicio que nosotros llamamos los ejercicios asistenciales, se miden de octubre a septiembre, es decir, acá tenemos datos de octubre del 18 a septiembre del 19. Lo dividimos en dos periodos porque desde que comenzó el ejercicio último que cerramos en octubre del 18 a marzo del 19, utilizamos la historia clínica electrónica, perdón, la historia clínica papel, y de abril a septiembre la historia clínica electrónica que implantamos, es lo que les vamos a contar. En línea de tiempo, para contarles cómo fue la evolución de la historia clínica en el sanatorio, nosotros en el 2008, como les dije hoy, tuvimos una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, se cambia, eso fue con el cambio de gobierno, el nuevo sistema, en donde es un sistema nacional integrado. En abril de ese mismo año hay un decreto de internación domiciliaria donde se definen qué pacientes ingresan, qué servicios había que dar, por lo tanto ya se estaba empezando a trabajar en toda la atención extramuros. En diciembre del 2012 el sanatorio comienza con la primera área con historia clínica electrónica, previo a esto era todo papel, que fue en emergencia. Posteriormente, la implantación de historia clínica en policlínica, es decir, en atención ambulatoria, pero centralizada, es decir, en las policlínicas que contaba el Mautone. En octubre de ese mismo año, comenzamos con la historia clínica en sanatorio. En el 2017, en enero, que eso fue lo que presentamos el año pasado, llevamos la historia clínica de internación a lo que era la internación domiciliaria, y este año en abril comenzamos con la historia clínica electrónica en lo que es el resto de la atención domiciliaria. Siguiente. ¿Cuáles eran los problemas que nosotros teníamos con la historia clínica papel?
en esas atenciones domiciliarias que todavía no habíamos implantado la historia clínica electrónica, que en el resto de la institución teníamos, y era la historia clínica papel era una historia clínica fraccionada. El médico en esas modalidades que les conté hoy, se lo llamaba por una atención, iba a ver al paciente y no contaba con el antecedente del paciente, ¿no? Era solo lo que el paciente te cuenta con un examen físico sin poder tener información previa de muchos años o de hacía poco, que hacía que el médico estaba muchas veces limitado en resolver ese paciente. La oportunidad del tratamiento, lo que yo les hablaba, a veces si el médico pudiera contar con la información, podía resolver de forma oportuna ese paciente y no contaba por tener la historia a papel. Accesibilidad al registro, seguimiento de pacientes, porque ese paciente era el único sector que nos quedaba con historia clínica a papel, que en definitiva ese paciente después iba a otras modalidades de atención, y esa historia que iba al sanatorio, se escaneaba y se subía, pero no en tiempo real. Entonces ese paciente era visto en domicilio y se derivaba a emergencia, el que recibía el paciente en emergencia no tenía la asistencia que había recibido ese paciente en domicilio una hora antes. Y la gestión de servicio de eficiencia, porque nosotros tenemos una jefatura de todo lo que es la modalidad de atención domiciliaria, que tenía que estar atrás de ese registro en papel, tenía que esperar a que el médico trajera la historia clínica, que se subiera y después accediera a esa información o registro que había el médico generado con esa atención. ¿Cuál fue la herramienta que utilizamos? No, la anterior, por favor. Que nosotros ya teníamos con éxito la historia clínica Mauricio en la atención en policlínica, y la herramienta que utilizamos fue llevar esa historia clínica electrónica de policlínica a un formato mobile, como dicen los informáticos, a que se pudiera usar en las tablets. Gracias. Siguiente. ¿Quién fue el que desarrolló esta herramienta? Es Universal Soluciones Tecnológicas, que es nuestro proveedor de nuestro sistema de información, que nosotros a partir de las necesidades asistenciales que teníamos, se lo planteamos y ellos desarrollaron un sistema de información o de atención para las distintas modalidades y en apoyo del Hospital Italiano, que fue quien nos asesoró y nos fue acompañando en este proceso, que para mí una de las grandes ventajas que tenía el Hospital Italiano, aparte de los años de estar trabajando con la historia clínica, era que tenía la experiencia en la implantación. Todo cambio, esto no fue sencillo, el pasar de todo el equipo asistencial, pasar de la historia clínica papel a la historia clínica electrónica, tuvo su recorrido y su gestión del cambio, pero éramos asesorados y acompañados por un equipo que realmente tenía su experiencia. ¿Qué resultados obtuvimos de la implantación de esta historia? Primera cosa que les quiero mostrar, en los 2 periodos del año de ejercicio, si ustedes ven en la primera línea, de octubre a marzo teníamos 603, están las totales, pero 603 mensuales, y en abril y septiembre teníamos 987 consultas mensuales en toda la atención domiciliaria. Y esta diferencia se debe a 2 razones. Primero, que muchas historias que eran a papel, dependíamos de que el médico las trajera, se escaneara y se subía la historia, por lo tanto había un subregistro evidentemente con estos nuevos datos, y a su vez, antes lo único que escaneábamos y subíamos a la historia era las atenciones de radiourgencia, que hoy les mostré que era uno de los tipos de atención domiciliaria. Actualmente estamos escaneando y subiendo todas las modalidades de atención para que el médico, el paciente esté en la unidad o el nivel de atención que esté, siempre cuente con todas las otras modalidades de atención domiciliaria. La siguiente, o el otro punto que queríamos medir era qué tan resolutivo es la atención domiciliaria, qué tanto puede resolver el médico cuando va a domicilio a atender a un paciente con una historia clínica electrónica que permite ver todos los antecedentes del paciente y que no necesita para resolver ese paciente derivarlo a otro nivel. Entonces una de las cosas, perdón, la anterior, ahí va, la que quisimos medir era, bueno, en estos 6 meses, porque son nuestros 6 meses de experiencia, dijimos, bueno, esos pacientes que consultan en domicilio, ¿qué porcentaje de esos pacientes tenían que ir a la semana de emergencia porque el médico en domicilio no había sido resolutivo? ¿Y qué porcentaje actualmente hoy con la
historia clínica electrónica está yendo. Este es el primer cambio que vimos, que la reconsulta en emergencia, a la semana de la primera consulta de una atención domiciliaria bajó de un 19 a un 17%. Por lo tanto, los médicos en domicilio con la herramienta electrónica están pudiendo resolver y derivar menos el paciente a lo centralizado, que es uno de nuestros objetivos. Siguiente. Otra cosa que quisimos es, si esos pacientes que requieren la reconsulta en domicilio no están viniendo a emergencia, ¿a dónde van a reconsultar? Entonces, la reconsulta acá se demuestra que pasamos de un 19 a un 25% de pacientes que consultan la primera vez en domicilio y reconsultan en domicilio nuevamente. Esto también nos abre un montón de dudas que a partir del registro electrónico lo estamos empezando a auditar, y es, esos pacientes que reconsultan a la semana, ¿son planificados por nosotros? Porque muchos pacientes tienen que ser visitados a la semana, por ejemplo, están en un programa, yo le decía hoy, que tiene una patología que requiere y que tiene indicación médica, reconsulta, pero hay muchos pacientes que reconsultan porque no fueron resueltos la primera vez, o porque no acceden al primer nivel, o por un montón de incertidumbres, que la idea es empezar ahora a trabajar con todas esas variables. Pero hoy nos permite, con esta herramienta, auditar el día a día y momento a momento de todas estas variables que yo les pongo. Otro factor positivo de la historia clínica es, como yo les contaba, la papel había que escanearla y subirla, que eso implicó, quisimos comparar en igual periodo del 2018 y el 2019, cuántas historias estábamos escaneando de papel y subiendo la historia electrónica, que era la que teníamos en sanatorio, y pasamos de 4.343 a 1.198, es decir, un 72% menos de escaneo, y no es solo las 800 horas menos de recurso humano que implicó, sino elementos de seguridad, porque en el escaneo y subido de historia clínica también puede haber error de que escaneo y subo a otro paciente, y a su vez hay algunas cosas que no las tenemos cuantificadas porque con el papel era muy complejo la auditoría, pero hoy el médico, al ir a la casa del paciente y contar con la paraclínica, muchas veces no necesita volver a solicitarla, ya sea paraclínica, estudios imagenológicos, que todo eso es lo que queremos empezar a trabajar ahora. Nosotros, en línea con eso, con esta herramienta ahora podemos saber cuánto se genera o qué costo real tiene cada una de las atenciones domiciliarias. De una atención, ¿cuántos estudios laboratorios se generan por consulta? ¿Cuántos estudios imagenológicos y otros genera cada consulta de atención domiciliaria? ¿Cuántas recetas? ¿Cuántos pases? Y todo esto lleva a la gestión clínica que nuestro jefe ya está trabajando, de decir qué médicos más resolutivos, qué médicos menos resolutivos. Esto también permite profesionalizar la tarea, que en definitiva muchas veces hay profesionales que no están capacitados para atender en domicilio, porque en domicilio uno tiene menos herramientas, o a veces tiene que tener la capacidad de ser más clínico y apoyarse menos en lo imagenológico. Entonces, todas estas son herramientas que nos permiten, a partir de hoy, empezar a trabajar en eso. Bueno, de las conclusiones, que en parte las fui diciendo, es, con la implantación de la historia clínica electrónica, se mejoró el registro, como les mostré hoy. En parte teníamos un subregistro y a su vez es una historia que está en toda la continuidad del proceso asistencial, no nos quedaba fraccionado, como les contaba hoy. Se fortaleció la continuidad asistencial en esa línea que yo les digo. El paciente, se atienda donde se atienda, en la modalidad o el nivel de atención, es una historia electrónica única que permite continuar o acompañar al paciente durante todo el proceso. Se logró una mayor accesibilidad a la historia, que les decía hoy, de forma oportuna. No es solo acceder cuando realmente se necesita. Aumentó la resolutividad extramuros, como yo les decía, uno de nuestros puntos más fuertes que queríamos es que el paciente no se derive a todo lo que es centralizado. Darle una herramienta al médico para que no diga, no conozco los antecedentes, no. Tenés una herramienta, tenés la posibilidad de conocer los antecedentes y a su vez hacer las indicaciones o tratamiento, porque a partir de esa historia está en conexión con enfermería, se pueden hacer análisis, se puede
coordinar, porque esto también lleva toda una parte, una capa administrativa, coordinar al paciente sin necesidad de derivar, y se está perfeccionando la gestión del servicio, que eso es una gran ventaja. Antes, vieron que en todo lo que es asistencia, el jefe clínico, a pesar, más allá de que gestiona un servicio, es un asesor técnico. Hoy los médicos pueden tener dudas con una asistencia y el jefe, online o en paralelo, puede auditar esa historia y ayudarlo o acompañarlo en la decisión clínica. Siguiente. Bueno, ¿preguntas? No, dejamos las preguntas para el final y Bueno. no sé si tienen. Muchas gracias.